Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un problema que está, yo diría, en el corazón mismo de la astrofísica moderna. Totalmente. Por un lado tenemos los fenómenos más violentos, los más extraños del universo, como la materia girando en espiral hacia un agujero negro, Ujú. y por otro la teoría que los describe a la perfección, la relatividad general de Einstein. El problema, claro, es que para un ordenador, Uf, las ecuaciones de Einstein son una auténtica pesadilla, a nivel computacional, digo. es que es un cuello de botella fundamental. Simular con precisión qué le ocurre a un disco de gas cerca de un agujero negro usando la relatividad general completa puede llevar meses en un superordenador. Y si quieres probar muchas variaciones, ya ni hablamos. Es sencillamente inviable. Así que, durante décadas, la astrofísica ha recurrido a una solución muy ingeniosa, pero, bueno, imperfecta: crear atajos matemáticos. Atajos que intentan, por así decirlo, imitar a Einstein, pero usando un lenguaje mucho más sencillo, más... Más newtoniano. Exacto, más parecido a la física de Newton que aprendemos en el colegio. Y el material que tenemos delante, un borrador de Itamar Ben-Arosh y Riem Sari, no propone un atajo más, propone algo que suena, a mí me suena, a cambio de paradigma. Sí, desde luego. Una especie de receta universal para construir el atajo perfecto para cada ocasión. Vamos a analizar a fondo esta idea. Exacto. La propuesta es pasar de la artesanía, donde cada atajo era una pieza única, a una especie de ingeniería de modelos. Para entender lo novedoso de esta receta, supongo que primero tenemos que hablar de los ingredientes que ya existían, ¿no? Claro, hay que ponerlo en contexto. El artículo empieza mencionando a un pionero de 1980, el potencial de Paczynski-Wita, o PV-Bubble, que hizo que ese modelo fuese tan importante en su día. Pues, a ver, fue un avance monumental. Hay que pensar que antes de 1980 las simulaciones eran muy simplificadas. Lo que Paczynski y Wita consiguieron fue crear una fórmula matemática muy simple. ¿De verdad muy simple? Sí, que podías resolver en un ordenador de la época, pero que milagrosamente replicaba dos características que eran cruciales de un agujero negro básico. Uno de Schwarzschild, sin rotación. La primera es la famosa ISCO. ¿La órbita circular estable más interna? Eso es. La ISCO, o sea, estamos hablando del punto de no retorno, ¿verdad? Justo. Es como, no sé, el borde de una cascada cósmica. Me encanta esa analogía, sí, es muy visual. Es literalmente el último lugar donde una partícula puede orbitar de forma estable, 1 centímetro más cerca, y estás condenada a caer en espiral. Y eso es clave. Es increíblemente importante. Cuando vemos esas imágenes alucinantes de agujeros negros, como la del Event Horizon Telescope, lo que estamos viendo es la luz de la materia que está justo ahí, en ese borde, a punto de caer. Si tu simulación no clava dónde está ese borde, Tu interpretación de lo que ves se va al traste. completamente. Puede ser errónea, y el potencial PW lo situaba en el radio correcto. Vale, entiendo la importancia. Clavó el borde del abismo. ¿Y la segunda característica que replicaba bien? También situaba correctamente otra órbita clave, la órbita circular marginalmente ligada, o MBCO. Juntas, estas dos distancias definen la estructura básica del espacio-tiempo cercano. Ajá. Al tenerlas bien situadas, el potencial PV permitió por primera vez hacer simulaciones hidrodinámicas de discos de acreción que parecían reales. Fue una revolución. Suena bastante bien, la verdad. Se clavaba los bordes del disco. ¿Por qué seguir buscando? ¿Qué se estaba perdiendo ese modelo? Algo que obligó a gente como Weg, en 2012, a proponer alternativas. Pues porque la gravedad de Einstein no solo define dónde están las cosas, sino también cómo se mueven. El potencial PV era bueno para la estructura, pero no tanto para la dinámica. Entiendo. Y uno de los efectos más famosos de la relatividad es la precesión apsidal. Es ese bamboleo lento y elegante de una órbita elíptica que gira sobre sí misma. Como la de Mercurio. Justo como la de Mercurio. Pues el modelo de Weg, de 2012, era extraordinariamente bueno replicando ese bamboleo, con un error mínimo. Era casi perfecto para eso. Un momento. Me estás diciendo que el modelo de Weg era genial para el bamboleo de las órbitas, pero a cambio fallaba en algo tan fundamental como la posición de la ISCO, el borde del disco. Justo ahí está el dilema. Ahí está el quid de la cuestión. El modelo de Weg situaba la ISCO en un radio incorrecto. Vaya. Así que te encontrabas con una elección frustrante. O usabas el modelo de Paczynski-Wita para estudiar la estructura interna del disco, sabiendo que la dinámica orbital estaba mal, O al revés. o usabas el de Weg para estudiar la dinámica orbital, sabiendo que la estructura del disco era incorrecta.
Cada potencial era una herramienta súper especializada. No existía la navaja suiza. Entiendo. Era un juego de compromisos. O simulas bien una cosa o simulas bien la otra. Y es aquí, justo aquí, donde entra el artículo de Ben Arosh y Sari. Efectivamente. No proponen una navaja suiza nueva, sino... La fábrica de navajas suizas. Esa es la metáfora perfecta. Lo que proponen es una fórmula general, un esqueleto matemático. En el artículo es la ecuación 5. Ajá. Es una suma de varios términos. Y lo importante es que cada término tiene un coeficiente delante, una letra como alfa o beta que podemos ajustar. Imagina un ecualizador de música, con muchos controles deslizantes. Vale. Cada control ajusta una característica del sonido. Pues aquí, cada coeficiente ajusta una característica del potencial gravitatorio. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que puedes literalmente decirle a la fórmula «quiero que la órbita más cercana esté exactamente aquí»? Y la fórmula se ajusta sola. ¿Cómo funciona eso matemáticamente sin que todo lo demás se rompa? Bueno, no se ajusta sola. Esa es la clave. La ajustas tú imponiendo condiciones. Ah, vale. Cada condición que impones, basada en la relatividad general, te da una ecuación. Si tienes, por ejemplo, 8 coeficientes libres, 8 controles en tu ecualizador, necesitas imponer 8 condiciones para fijar sus valores. ¿Y qué tipo de condiciones serían? Dame algún ejemplo concreto. Pues mira, la primera, casi obligatoria, es: a distancias muy grandes, mi potencial debe comportarse exactamente igual que el de Newton. Lógico. Eso te fija un coeficiente. Luego puedes añadir: la posición de la ISCO, la última órbita estable, debe estar exactamente en el radio 6, como predice Einstein. ¡Pum! Otra ecuación, otro coeficiente fijado. Ya veo. O algo más sutil: la precesión de las órbitas muy lejanas debe seguir esta ley matemática concreta. Y así sucesivamente. Vas añadiendo reglas basadas en la física real hasta que has bloqueado todos tus grados de libertad. O sea, construyes un potencial a medida. Si voy a estudiar un fenómeno donde lo más importante es el borde interior del disco, cargo las tintas en las condiciones relacionadas con la ISCO. Exacto. Si voy a estudiar dos estrellas que pasan lejos pero interactúan, priorizo las condiciones de precesión a gran distancia. Exactamente. Has construido una herramienta optimizada para el trabajo que tienes entre manos. Y para demostrarlo, los autores construyen 2 potenciales de ejemplo, imponiendo 8 de estas condiciones, eligiendo las que consideran más importantes para la física de los discos de acreción. Bien, pues analicemos esas elecciones. Ya hemos hablado mucho de la ISCO, pero el artículo va un paso más allá. Mencionan algo que llaman la caída universal geodésica, o GI. Sí, esto es hilar muy fino. Demuestra el nivel de exigencia que se autoimponen. No les basta con que su modelo ponga el acantilado en el sitio correcto. Quieren más. Quieren que la forma en que un objeto empieza a caer desde el borde sea también la correcta. La GI, esa caída universal, describe la velocidad y la trayectoria precisas de ese primer instante de la caída. Ok. El término técnico que usan es que depende de la tercera derivada del potencial efectivo. Eso se me escapa un poco. ¿Puedes desglosarlo? Claro. Imagina que estás en el borde del acantilado. La primera derivada sería la pendiente, cómo de inclinado está el suelo. De acuerdo. La segunda derivada sería cómo cambia esa pendiente, si el suelo se vuelve más empinado o menos. Vale. La tercera derivada es cómo cambia el cambio de la pendiente. Es un nivel de detalle extremo para asegurar que el empujón inicial que te da la gravedad al cruzar el borde sea idéntico al que te daría la relatividad general. Fascinante. Quieren replicar no solo la foto, sino el primer fotograma de la película, de la caída. Es una obsesión por el detalle. Y luego está la precesión, el bamboleo. También ahí buscaron replicar comportamientos muy específicos, en los extremos. Correcto. En lugar de intentar que la precesión sea perfecta en todas partes, lo que es casi imposible sin usar la relatividad completa, se centraron en 2 límites. El primero, las órbitas lejanas. Por un lado, sí, órbitas muy lejanas, donde la relatividad predice un comportamiento muy simple y elegante, querían que su modelo cumpliera eso a la perfección. Y el otro extremo. El artículo habla de un comportamiento que se dispara al infinito. Sí, es un escenario muy exótico, pero muy revelador. Se fijaron en órbitas parabólicas que pasan rozando el agujero negro con un momento angular muy específico,
un valor crítico de L igual a 4. ¿Vale? Justo en ese límite, la partícula da muchísimas vueltas frenéticas cerca del agujero negro antes de escapar. Cada vuelta añade un poco de bamboleo, de precesión. Ah, claro, se va acumulando. El resultado es que la precesión total se acumula y se dispara hacia el infinito de una forma matemática muy concreta. En el artículo dicen logarítmica, pero lo importante es la idea. Capturar ese comportamiento extremo es una prueba de fuego brutal para cualquier modelo. Es como probar un coche no solo a 120 por hora, sino también intentando ver si el motor explota justo al llegar a las 8000 revoluciones. Exacto, es buscar el límite. Entendido. Entonces, con todas estas condiciones tan exigentes, construyen sus dos modelos de ejemplo. La pregunta del millón, claro, es, ¿cómo se comparan con los modelos antiguos? ¿Funciona la receta? La respuesta que nos dan las gráficas del artículo es, para mí, lo más honesto e interesante. Depende de para qué lo quieras. No hay una solución mágica. A ver. Miremos la figura 1, que muestra la precesión. Si te fijas en los extremos de las gráficas, los nuevos potenciales, las líneas morada y turquesa, clavan el comportamiento que predice la relatividad, la línea negra. Es verdad, coinciden perfectamente. Han conseguido replicar perfectamente esos dos límites. El potencial PW clásico, la línea verde, falla estrepitosamente en eso. Pero veo en esa misma gráfica que la línea roja, que es el potencial de Wigg, está prácticamente pegada a la línea negra de la relatividad en toda la zona intermedia, mucho más que los nuevos potenciales. Has dado en el clavo. Ese es el compromiso del que hablábamos. Ajá. Los nuevos potenciales están diseñados para ser perfectos en los extremos, y lo son. Pero en las distancias intermedias, el modelo de Wigg, que fue diseñado de forma artesanal solo para la precesión, sigue siendo mejor. Claro. Es un recordatorio de que no puedes tenerlo todo. Al forzar la perfección en los límites, sacrificas un poco de precisión en el medio. Entonces, si para la precesión el modelo de Wigg sigue siendo el rey en la zona media, ¿dónde está la gran victoria de los nuevos modelos? La victoria, y es una victoria aplastante, la vemos en la figura 2. Aquí es donde se justifica todo el método. A ver, veamos. El panel B de la figura nos muestra la forma del potencial cerca de la ISCO. Y vemos claramente que las curvas de la relatividad, la del PW y las de los dos nuevos potenciales, tienen su punto crítico exactamente en el radio R igual a 6. Han clavado la posición del borde del abismo. Exacto. La curva roja de Wigg, en cambio, está en otro sitio. Confirma su gran debilidad. Y supongo que el panel A es la prueba final, la de la caída universal. Es la prueba de fuego. Muestra el error en la velocidad de caída justo al cruzar la ISCO. Los modelos antiguos, PW y Wigg, tienen un error considerable. Pero las curvas de los nuevos potenciales, la morada y la turquesa, Se van a cero. se van a cero justo cuando se acercan a R6. Esto nos grita que no solo han puesto la ISCO en el sitio correcto, sino que han replicado la dinámica de esa caída inicial, esa GUI, con una precisión que los otros modelos ni sueñan. Han capturado el inicio del salto al vacío a la perfección. A la perfección. Entonces, si lo entiendo bien, ¿no estamos ante el potencial definitivo que lo reemplaza todo? Lo así. La verdadera innovación no son los dos potenciales que construyen, con sus fortalezas y sus debilidades. Es el método. La innovación es el método, la receta universal. Ahora, un astrofísico que simula cómo una estrella es desguerrada por un agujero negro, lo que se llama un evento de disrupción de marea, Sí, tiene unas necesidades muy distintas a otro que estudia unas oscilaciones de alta frecuencia que se producen en el borde de un disco de acreción. claro. El primero quizás necesita una precisión exquisita en la precisión de órbitas muy excéntricas, como la de la estrella destrozada. Justo. Mientras que el segundo necesita clavar toda la física que ocurre justo en la ISCO. Precisamente. Y este marco les permite a ambos construir su propia herramienta. Pueden sentarse, elegir las 8, 10 o 12 condiciones físicas que más les importan para su problema, resolver el sistema de ecuaciones para encontrar sus coeficientes Y obtienen un potencial a medida. y obtienen un potencial optimizado para su ciencia. Es un cambio de filosofía. Aunque los propios autores son honestos con las limitaciones, ¿no? Mencionan el riesgo de sobreajustar el modelo y también que se comporta de forma extraña justo en el horizonte de sucesos. Por supuesto, y es fundamental que lo hagan. Sigue siendo una aproximación. Ningún mapa es el territorio. Claro. Si fuerzas un modelo a ser perfecto en 8 puntos, puede que se comporte de forma extraña entre esos puntos. Es un riesgo conocido.
Y sí, por la forma en que están construidos, estos potenciales tienen problemas matemáticos en el horizonte de sucesos, en R igual a 2, algo que la relatividad general no tiene. Muy buenas para una cosa, pero deficientes en otras. Exacto. Y el gran avance que presenta este material no es una herramienta más, sino una metodología, un marco general para construir estas herramientas a la carta. Donde el investigador elige qué fenómenos físicos de la relatividad quiere replicar con máxima precisión. Los ejemplos que hemos analizado demuestran tanto el poder de esta idea como sus inevitables compromisos. Sí, se puede obtener una precisión sin precedentes en la física del borde interior del disco, la ISCO, a costa de perder algo de precisión en la precesión a distancias intermedias. Es un enfoque de ingeniería más pragmático. Y en última instancia, más potente para la astrofísica teórica. Y esto me deja pensando en una reflexión final. Todo este trabajo se centra en construir un potencial que imite una gravedad que ya conocemos, la de un agujero negro de Schwarzschild. Pero, ¿se podría usar este método a la inversa? ¿A qué te refieres exactamente? Imagina que en el futuro observamos con nuestros telescopios las órbitas de estrellas o gas alrededor de un objeto compacto desconocido. Y esas órbitas tienen un comportamiento extraño, un bamboleo o una órbita estable final que no encaja con un agujero negro ni con una estrella de neutrones. Ya veo por dónde vas. Podríamos usar un método como este para, a partir de esas órbitas observadas, deducir cuál debe ser la receta de su potencial gravitatorio y, a partir de ahí, inferir qué tipo de objeto exótico estamos viendo. Quizá abriendo la puerta a una física completamente nueva. Es una idea fascinante. Usar las órbitas como sondas para cartografiar la propia estructura del espacio-tiempo. Sería pasar de imitar la realidad conocida a descubrir una nueva. Una perspectiva muy sugerente. Desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis.